Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. El episodio de hoy está patrocinado por el Máster en Escritura del Guión Audiovisual que organiza el GAC, el Sindicato Catalán de Guionistas, junto con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lleida. Si quieres estudiar guión de forma online o presencial en Barcelona, con profesores que han escrito películas como Wolfgang o Los Tortuga, y series como Desaparecido, Coses que passen, Sala Polivalent, Jo Mai Mai o programas como Està passant o Tu cara me suena, echa un vistazo a la web www.masterguion.es. En esta sexta edición, además, el máster ofrece ayudas de hasta el 50% del coste de matrícula. Las preinscripciones ya están abiertas. Toda novela encierra un enigma. El autor, como si de un espía se tratase, codifica sus ideas entre las páginas y solo los lectores más avezados logran descubrir su verdadero significado. Son palabras de Jorge Corrales en la contraportada de su segunda novela, El escritor y la espía. Después del éxito de Las chicas del muro, Corrales vuelve a convertir Berlín en territorio de su ficción. Paul Sánchez se reúne con él en las oficinas de Dama en Madrid. Hoy tenemos un episodio especial de Exigencias del Guión porque hoy está con nosotros Jorge Corrales. Bienvenido. Hola, Paul. Pero no viene a entrevistar a nadie como es habitual. Hoy viene como invitado. Hoy voy a entrevistarle yo a él. He conseguido colarme en Exigencias del Guión para hablar de mí mismo, que es lo que realmente hacemos siempre que viene un invitado que acabamos hablando de nosotros. Además, estamos grabando esto un día 7 de mayo y hoy, justamente hoy, se publica la novela por la que vienes invitado y de la que vamos a hablar. Efectivamente, estoy de los nervios. Eso te iba a preguntar, ¿cómo estás? Estoy muy nervioso. He dormido muy mal. Pienso todo el rato que todo lo que he escrito es una basura y que a nadie le va a gustar. Pero creo anteayer, una entrevista con Manuel Vilas y me dijo, esto siempre es así y no mejora. Y esta es mi segunda novela y creo que va a continuar así mucho tiempo. Bueno, es un poco el síndrome del impostor, ¿no? Que yo creo que nos ataca en algún momento a todos. Yo creo que va más allá. Existe el síndrome del impostor, pero creo que eso se produce durante el proceso de escritura. Y luego está tengo que enseñar mis tripas a mucha gente que no conozco y que encima va a opinar sobre mis tripas. Y va a decir, ese intestino grueso no está bien cuidado, has sido poco detallista a la hora de evacuar tus excrementos, no sé, cosas que no quieres oír y que vas a tener que oír. Y entonces da mucho... Da vértigo. Da vértigo, sí. No sé si es una frase textual de la novela, pero vienes a decir que la geografía y la época en la que nacemos nos marca para siempre. ¿Cómo te han marcado a ti la época y el lugar en el que naciste? Bueno, antes de contestar la primera pregunta, voy a hacer un manifiesto a favor de Exigencias del Guión. Qué bonito es venir a una entrevista y que alguien te saque una cita textual porque se ha leído tu libro. Esto, queridos oyentes, exigentes del podcast, no ocurre muy a menudo. Yo esto no lo había vivido tan usualmente como otros creadores que vienen aquí a hablar con nosotros, pero es un gusto venir y que alguien no solo se haya leído tu libro o haya visto tu película o se haya visto en 2 días una serie de 25 capítulos, como hace Paul, como hace Jorge Naranjo, como hace Carlos López, como hace Sergio Barrejón, sino que además lo analizan y te hacen preguntas interesantes. Así que para mí es un gusto estar hoy aquí en Exigencias del Guión, así que un placer y gracias. Un placer también para nosotros tenerte. Y la pregunta que me hacías, ¿cómo me ha marcado a mí? A mí mucho. Yo soy un escritor de esta radio y a mucha honra. Y no solo lo digo porque yo haya nacido en el Extrarradio de Madrid, sino porque no me considero un escritor de pedigrí. De eso trata un poco la novela. Hay como una especie de misticismo acerca del trabajo del escritor que yo no he vivido. Para mí trabajar en el mundo de la escritura es un trabajo duro, es un trabajo mal remunerado, que eso lo sabemos todos los que estamos escuchando este programa, y que además conlleva un proceso psicológico dentro de nosotros muy grande. Tenemos que
que trabajar mucho sobre nosotros mismos en soledad para sacar adelante un proyecto. Y cuando digo que soy de estas radios, porque yo no he crecido en el Madrid Centro, nunca he vivido en Madrid, a pesar de que llevo toda la vida alrededor de Madrid, pero nunca he vivido en Madrid capital y nunca he estado vinculado a los círculos ni de guión ni literarios. Era esa persona que cuando la gente decía vamos a tomar unas cañas, yo decía tengo que coger un autobús para irme al Extra Radio, y quizá me he perdido muchas cosas, pero a la vez me ha quitado mucha tontería. Crecer entre gente que sabía que con sacarse el graduado escolar ya era suficiente, crecer con gente que no tenía acceso a la cultura y que luchaba por ella y que intentaba tenerlo, me ha hecho ser consciente de lo importante que es este trabajo que hacemos. Y me ha hecho ser consciente de que no es una tontería, no es una forma de escalar socialmente, que muchas veces es lo que sucede, muchas veces, y lo cuento en el libro, y yo mismo seguramente lo he hecho, pero hablar del escritor como forma de profesión muchas veces te abre puertas, pero en realidad lo bonito de esta profesión y lo interesante es el propio proceso, es sentarte delante de un ordenador, de una libreta y estar a solas con tus personajes. Eso es maravilloso. Y creo que si yo hubiera nacido en otro lugar y hubiera conocido a otra gente, quizá hubiera sido un poquito más imbécil y me hubiera perdido esa parte. El escritor y la espía es una novela que es un poco difícil hablar de ella. Para empezar, tiene muchísimos giros. Entonces, te voy a pedir que hagas una pequeña sinopsis porque a mí me da miedo hacerla y contar demasiado. Vale, vamos a acordar qué podemos destripar, hasta qué lugar, ¿vale? Entonces, yo voy a contar hasta una parte de la historia y hasta ahí podemos leer. ¿Vale? Okay. Voy a contar la intrahistoria para contar la historia de la novela. Yo esta historia la conocí a través de un periódico alemán hace ya 4, 5, 6 años y se me quedó pegada porque la historia era, o el reportaje era acerca de una sección que tenía el Ministerio de Seguridad del Estado de Alemania del Este, es decir, la Stasi, para escritores. No es que trabajaran para el ministerio, sino que eran agentes que aprendían a escribir sin más objetivo que fueran buenos escritores. Y me pareció interesantísimo. Me pareció interesantísimo que unas personas que se pasaban el día vigilando y observando a otras personas tuvieran que poner sus pensamientos en palabras y que pasaran. Hay una cita de Leila Guerriero que ya que tengo aquí el libro, la voy a leer textualmente. Primero uno es lector, un espía discreto, y un día decide pasar al otro lado y transformarse en espiado. Claro, esto es interesantísimo porque en el momento que esos espías decidieron volcar sus pensamientos en palabras, estaban dejando abierta una puerta brutal a todo lo que vivían y lo que sentían. Y me pareció interesantísimo. Me pareció tan interesante que estuvo muchos años conmigo esa historia y no era capaz de encontrar la forma de contarla. Porque esa es mi segunda novela. El protagonista es un escritor de una segunda novela. Lo que pasa es que venimos de mundos diferentes. Yo tuve la suerte de que mi primera novela funcionó muy bien, que he conseguido que los lectores ahora me reclamen una segunda. Y Daniel, el protagonista de la novela, al revés. Es un escritor que tuvo un fracaso más psicológico que editorial y que ha decidido no volver a escribir. Y aquí viene la intrahistoria número 2, que es la mía. El día 23 de abril de 2023 fue quizá el primer día en el que yo me sentí escritor de verdad y plenamente consciente de ello. ¿Qué ocurrió ese día? Pues ese día es el día del libro y a mí me invitaron a ir a Sant Jordi. Y me invitaron de una forma un poco furtiva, por así decirlo, porque la editorial no quería que yo fuese. Como no es mi editorial ahora, lo puedo contar tranquilamente. Me llegaron a pedir que no fuera a Sant Jordi. Por suerte, de unas librerías maravillosas que me invitaron. Y fui allí, pagándome el transporte, pagándome la estancia y pagándome todo porque yo quería vivir eso. Y era la primera vez que salía de Madrid,
Claro, cuando yo hago una presentación en Madrid o firmo libros en Madrid, vienen mis amigos, viene mi familia y vienen lectores. Pero bueno, para mí sigue siendo casa, sigue siendo jugar fácil. Y por primera vez me iba a encontrar con gente y yo esperaba, tal y como me lo habían vendido, esperaba pues estar solo en una caseta y que, no sé, pasara algún conocido y hablar un rato y algún lector decidiera comprar el libro porque me viera allí sentado, que es lo que pasa en las ferias del libro. Y sin embargo me encontré el cariño de muchísimos lectores que se habían emocionado con la novela y que venían a decírmelo, porque la novela ya llevaba unos meses. Y gente que me llamaba, una chica que me dijo, yo vengo a comprar el libro a mi padre que está en Ecuador, le gusta mucho cómo escribes y me ha pedido por favor que me conecte por videollamada contigo para hablar contigo. Wow. Por eso decía que yo partía de un lugar radicalmente distinto al de Daniel, el protagonista. ¿Qué ocurrió? Que en la cresta de la ola, en el momento en que yo me sentía invencible, me informaron de que se acababa mi contrato como guionista y que me iba a la calle. Claro, porque tú trabajabas como guionista. Yo trabajaba como guionista y que me iba a la calle. Y además, de forma muy sorpresiva, porque ellos querían continuar, pero bueno, no había dinero y ya está. Y no podíamos hacer nada más. Y entonces de repente me quedé a principios de mayo, época fatal para buscar proyectos y trabajo, sin nada que hacer y con un alquiler que pagar. Y entonces decidí apartar la novela la que estaba escribiendo, que es la que estoy escribiendo ahora, y ponerme a hablar de lo difícil que es escribir. Que de eso va esta novela, de lo difícil que es sentarse a escribir. Bueno, tenía ahí unos fondos y la ayuda de mi mujer para escribir durante un año. Entonces me senté a escribir durante un año y no hice otra cosa. Esta novela la he parido con el dolor que se pare, perdón a las oyentes femeninas, no ese dolor, sino el dolor psicológico de llevar durante mucho tiempo una carga contigo porque no acababa de funcionar las tramas. La trama no funcionaba. Hicimos yo hice una escaleta, pero la trabajé con mi editor. Mi editor le pareció bien, me dijo, bien, vamos hacia un lugar. Escribí toda la novela, llegamos al final y él fue el primero que me dijo, no sé si lo acabo de ver. Y automáticamente yo dije, no es que no lo veas, es que no está. Claro. No es el lugar hacia el que deberíamos de haber ido, porque bienvenidos al mundo de los thrillers, hemos cometido un error en el mecanismo por el cual nos ha llevado esta especie de thriller sobre la escritura hacia un lugar que no era el adecuado. Así que tuve que escribir yo, Leo me ayudó mucho, mi editor, tuve que reescribir la novela de pe a pa, desde el principio hasta el final, y cuando llegamos al final dijimos, ya está bien, ya está todo, pero tenemos una parte que son los flashbacks o las memorias, esta parte, que se ve menos y hay que darle, es la parte, a mí me gusta mucho escribirla y es una parte muy divertida, yo creo, de la novela, y nos dijimos, esto hay que darle la entidad que se merece. Así que volví a reescribir una trama entera y reescribiendo esta trama me di cuenta de que había algo más en ese final. Total, que volvimos a retocar el final, con lo cual volvimos a retocar todo el engranaje para que llegara bien al final. Así que ha sido una escritura muy complicada, porque además los novelistas, cosa que a lo mejor los guionistas no saben, los novelistas muchas veces no trabajan con escaleta. Van a lo loco. Eso te iba a preguntar. ¿Tú sabes hacia dónde vas cuando empiezas a trabajar? Porque te he escuchado alguna entrevista y por lo que entiendo, tú te vas dejando al final de cada capítulo una especie de incógnita o de problema que no sabes cómo vas a resolver y tienes que resolverlo la siguiente vez que te pones a escribir. Sí, bueno, sí. Yo creo que como todos los guionistas tengo un arco general que sí que sé dónde voy, aunque luego lo tenga que cambiar como me ha pasado en esta novela. Tengo unas subtramas que más o menos tengo claras hacia dónde van, pero a mí me gusta mucho esto que estabas contando, plantearme problemas dentro de la escritura que voy a tener que resolver no por trama, sino por estilo, por escritura. Es como, bien, hemos llegado hasta aquí,
quiero que mi personaje acabe en este estado emocional al final de este capítulo, porque me va a venir bien para lo que va a venir después, y tengo que conseguirlo de alguna manera. Las partes más difíciles de escritura de esta novela han sido precisamente esas, las de hacer emocionalmente lógicos los pasos por los que tenían que pasar los personajes, que es algo que he aprendido con esta novela, porque me he dado cuenta, y espero haberlo hecho bien, no lo sé, que las emociones son muy importantes a la hora de trabajar con las acciones. Si el personaje no está en la emoción que tiene que estar, sus acciones no funcionan. Y para eso hay que trabajar mucho los personajes. El otro día me preguntaban, ¿cómo se escribe un buen thriller? Una de estas preguntas de... Pues echando muchas horas, principalmente. Pero la respuesta que me salió, que me gustó mucho, es creando buenos personajes. Cuando tienes buenos personajes, cuando tienes personajes que sabes cómo van a actuar o que puedes describir su actuación ante determinados problemas, funciona todo mucho mejor y es mucho más fácil. Ahí estás hablando ahora de personajes, de sus acciones, y en un momento dado de la novela, no recuerdo ahora mismo muy bien qué personaje, pero alguien viene a decir algo así como que al escribir, si tus personajes hacen algo contradictorio, como que es que no me acuerdo mucho cómo era, pero ahora que los personajes, tú como escritor te das cuenta de que están haciendo cosas contradictorias que no te esperabas. ¿Sabes de qué te estoy hablando? No lo recuerdo, porque hay algo que aquí puedo decir con libertad, y es que cuando escribes un libro, sobre todo esto tiene 385 páginas, varias reescrituras, a veces te olvidas de lo que has escrito y, o sea, sé por dónde vas, porque es algo que digo mucho en mis clases de escritura, lo digo a mis alumnos. Que además el otro día escuché a Carmen Riera, una autora fantástica, que dijo algo que era contrario a lo que digo yo siempre, pero me resultó también interesante. Y es que cuando un personaje hace algo contradictorio, es que el personaje que has creado está tomando vida y está actuando tal y como actuaría el personaje y no como tú quieres que actúe. Sí, por ahí va. Me ha pasado en todo lo que he escrito. Es un momento de ruptura entre lo que tú has esqueletado o lo que tú crees que es y darle vida a un personaje de verdad. Porque cuando te estás dando vida de verdad a un personaje, no puedes encorsetarlo en las acciones que tú habías previsto. Porque en ese momento el personaje te pide cosas. El personaje te pide hablar de determinada manera o mentir o hacer algo contrario a lo que te vendría bien a ti como escritor para llegar a determinado punto. En ese momento los personajes cobran vida. Y cuando cobran vida son mucho más interesantes. Y eso era algo que quería trabajar en la novela. Todos los personajes de la novela, todos, son contradictorios. Y está buscado y muy buscado, porque me apetecía que el lector nunca supiese cómo va a actuar ese personaje y por qué está actuando. Siempre tuviese esa duda. Esta novela, El escritor y la espía, es un thriller, pero en realidad, confiésalo, es un manual de escritura y de narrativa encubierto. Sí, no tengo ningún problema en contarlo. Lo de que es un thriller, esto es una cosa de la editorial que me gusta mucho, lo he llamado thriller cultural. Qué buen término. Es muy bonito, porque realmente no pasa nada, no hay ningún peligro. Los personajes en ningún momento dado se enfrentan a nada ni medianamente peligroso, aunque lo parezca. Pero es una forma de jugar. A mí me apetecía hablar de escritura, pero me apetece, o sea, ¿cuántos manuales hay de escritura? ¿Cuánta gente está contando cómo es la escritura? Y además que el otro día lo escuché con Manuel Martín Cuenca, que decía, es que eso no tiene vida, y estoy completamente de acuerdo. A mí me apetecía hablar de escritura, y qué mejor forma de hacerlo que con un thriller de espías. Entonces, la trama, bueno, hay dos tramas. Entonces, una trama está soportada por escritores que juegan a ser espías, que es por esto es lo del thriller cultural, que es muy interesante porque mi editor lo ha llamado todo el tiempo, y yo un momento barajé ponerle el título a la novela así, que era llamarlo Una falsa novela de espías. Porque además, claro, es una falsa novela de espías por estructura, pero también por contenido. Tenemos una especie de thriller llevado por escritores y luego un compendio de escritura llevado por espías,
que es la parte que me hacía mucha gracia. En la parte de los espías no hay ninguna trama de espionaje. Bueno, hay algo medianamente que podría ser considerado de espionaje, pero la mayoría son experiencias que yo he tenido como profesor de escritura, porque ni siquiera se habla tanto de la escritura, sino se habla de la enseñanza de escritura, que para mí es algo muy bonito, porque todos los que hemos sido escritores hemos tenido en algún momento dado una persona, que no tiene por qué ser un profesor, puede ser un compañero, guionista, no sé, alguien que nos ha hecho amar esta profesión y que nos ha abierto un mundo que ya nunca hemos podido cerrar. Cuando esas personas son espías, me parece muy interesante, muy gracioso, que al revés, que los escritores tuvieran que verse sometidos a un mundo lleno de espías y de identidades ocultas, que me parecía muy, muy divertido. ¿Podemos hablar de la página 21? Podemos hablar de la página 21. ¿Sí? Hablar de la página Vale. 21. Porque el protagonista descubre algo. Esto voy a dejarlo en tus manos. Eso lo puedes contar. Descubre en la página 21 de un libro que alguien en otro lugar en el pasado ha escrito exactamente lo mismo. Uh-huh. Que me parece que es un detonante de historia para el personaje súper guay. Pero el detalle del que yo te quería preguntar es, en la novela que leemos, que está a la venta, eso ocurre en la página 21 también. Esto no lo sabía. Esto es maravilloso. Esto no lo sabía, ¿eh? Eso puede ser que sea un detalle de mi editor. Pues Leo. Eso me pareció maravilloso. Leo, gracias. Es verdad que ocurría... Claro, yo no pagino como se pagina el libro. Uh-huh. En mi manuscrito tendría unas 200 y pico páginas, entonces no coincidía. Claro. Pero sí, de verdad, si esto lo ha hecho Leo a propósito, Leo, te quiero, creo que ya te lo he dicho varias veces, pero a partir de ahora lo voy a decir en todos sitios, que esto ocurre así gracias a ti. Mira, aunque no venga a cuento, como estoy en casa, lo voy a contar. Eso me pasó a mí. Ah, mira. Eso me pasó a mí. Yo le escribí una canción de amor a mi amor platónico a los 15 años. Wow. Y pues eso nunca se la canté ni nada, ni dije nada, pero yo la escribí. La escribiste. La tenía ahí. Y a los 2 o 3 años, Carlos Chauvin, que es un cantautor gaditano, que a mí me gustaba mucho en aquella época, escribió unos versos, o sea, que eran calcados, o sea, que eran exactamente los mismos que yo le había escrito a ese amor que tuve a los 14 años. Y me hizo una ilusión tremenda. O sea, primero, porque era un cantante que a mí me gustaba. Claro. Eso ya de por sí hace ilusión. Pero segundo, porque entendí que había alguien en el mundo que había sentido lo mismo que yo. Qué bonito. Y para mí eso fue la bomba. Y entonces, buscando un detonante para empezar la novela, de repente era como, claro, esto es un traductor de alemán que de repente tiene que investigar y hablar sobre este libro. Uh-huh. Y claro, era como, ¿qué puede hacer alguien? Y entonces recordé esta historia y me pareció precioso, porque ahí sí que hay algo personal. Uh-huh. En ese momento sí que decides buscar, investigar a esa persona, porque quieres saber qué ha sentido esa persona que estaba en el mismo sitio que tú. Y eso me parecía precioso. Yo tenía un profe en la ECAM que decía siempre que un detonante siempre puede ser una casualidad, pero un final nunca puede ser una casualidad. Y aquí cumplimos. Buena enseñanza. Hablemos de la importancia de Berlín para ti como ciudad y la importancia en la novela. Pero para ti, a nivel personal, también tiene un peso muy importante. Claro, Berlín es mi ciudad. El otro día me preguntaban, cuando dices que Berlín es tu ciudad, ¿es porque has nacido allí? No, porque yo me he desarrollado como persona allí. Yo he vivido 11 años en Berlín y han sido los 11 años de maduración. Yo llegué para trabajar en el Instituto Cervantes, pero como el que llega, como Paco Martínez Soria con las gallinas, bueno, pues mis gallinas eran emocionales y culturales también. Entonces llegué allí y me desarrollé como persona. Entonces, para mí Berlín siempre va a ser mi ciudad. Yo, ahora que vivo en el Extra Radio de Madrid, pues vivo bien y me gusta mucho, pero nunca lo voy a sentir mío. Sin embargo, Berlín, con sus amores y con sus odios, yo he odiado mucho Berlín.
lo he odiado muchísimo y también he estado profundamente enamorado. Pero así son las relaciones, ¿no? Exacto. Yo no iba a escribir de Berlín, ¿eh? Mi primera novela era Berlín y esta segunda pensé en no escribirla en Berlín. Y de pronto todo cobró sentido. estando en Berlín, teniendo esos dos lados separados por el muro, que son un poco los dos lados que hay separados en la novela, en las dos tramas, me pareció que todo tenía sentido. Y bueno, cada uno escribe de lo que conoce, ¿no? Dice mucho la gente. Bueno, es que yo la ciudad que conozco es Berlín. Aunque suene raro, aunque mi alemán suene como... Mi hijo me dice siempre de un acento horrible y que no puedo seguir así por la vida, pero sigue siendo mi ciudad. Uh-huh. No, además se nota en la forma en la que describes las calles, los lugares, se nota que son lugares que has vivido, que yo creo que recuerdas hasta cómo huelen. Sí. No, nunca hablas de olores, yo creo, en la novela, pero... Sí, hay una referencia a olores, ¿sí? Pero no es de un olor. Sin embargo, hay una cosa preciosa que me encontré en la cárcel de Hohenzollern, ¿vale? Creo que es. No recuerdo ahora dónde está la cárcel, pero es la antigua cárcel de la Stasi, que ahora es un memorial. Uh-huh. Y tienen una sala dedicada a los olores. Ajá. En la cárcel hay una salita en la que iban guardando la ropa que traían los reclusos para que los perros pudieran reconocer en caso de huida a los reclusos más rápidamente. Y me parece una cosa horrible, pero a la vez muy humana, que es que el olor nos delata. El olor nos hace seguir siendo quienes somos y no podemos huir de él. Y entonces, esa idea es como, ostras, es que estamos aquí intentando ser todo el rato, tener otra identidad, ser otra persona, mostrar al mundo tal, y el olor nos va a delatar. Y eso me pareció muy bonito, aunque a la vez es horrible, pero me pareció muy bonito. Hay algo también que es muy importante en la novela y son las estaciones. De hecho, hacia el final del libro hay un personaje, creo que es el protagonista, que dice que las estaciones son muy importantes en esta historia. ¿Qué tienen las estaciones para ti? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué son tan interesantes a nivel narrativo? Pues mira, son interesantes por Manolo Maggi. Que no sé si me estarás escuchando, pero Manolo, que es un guionista de estos, de los que saben de lo que habla, me dio clases, el libro se ha dedicado a él y a otros cuantos profesores que me han hecho amar la escritura, y Manolo nos ponía un ejercicio que era dificilísimo de hacer y a la vez era una gozada, que nos decía, hoy tenéis que hablar de un lugar, de este lugar, ¿no? No sé por qué, pero a veces y entonces nos decía, tenéis que encontrar el alma de ese lugar, tenéis que saber por qué ese lugar es importante para vuestra escena, para vuestro guión, para lo que sea. Y a mí eso se me ha quedado grabado. Hay lugares, y él hablaba de las estaciones, hablaba de las estaciones y de los puentes. Hay lugares que son icónicos porque dejan un rastro emocional, que puede que no hayas vivido tú, pero que sabes que otra gente ha vivido allí. Y eso hace que esos lugares se conviertan en símbolos de otra cosa. Las estaciones son símbolos muy importantes en el Berlín de la Guerra Fría, porque eran los lugares de paso de las personas, y a veces eran lugares muy felices, porque eran personas que por fin podían salir, y a la vez eran lugares tristes, porque eran los lugares de despedida. Me parecía muy, muy interesante. Acaba en la novela en una estación y pasan muchas cosas en una estación, porque precisamente era un lugar en el cual los personajes iban a encontrar un cierto sosiego, iban a llegar a encontrar aquello que estaban buscando, pero a la vez iban a descubrir cosas que les iban a entristecer y que les iban a llevar a tener una duda constante. Entonces, las estaciones son lugares ambiguos, por lo menos en Berlín, y me parecía interesante en esta novela llena de personajes ambiguos que el lugar también fuera ambiguo. La novela está plagada de detalles, de anécdotas, de curiosidades, tanto de la ciudad como de
de libros, de películas, de un montón de cosas, un montón de referencias, que me llevaba a preguntarme de dónde las sacas. ¿Tienes algún tipo de...? Que esto también me lleva un poco a tus famosos hilos en redes sociales, que siempre sacas unas anécdotas, unas curiosidades increíbles. ¿Tienes todas estas anécdotas anotadas en algún cuaderno, en la cabeza? No. Esto se lo debo mucho a Juanjo Ramírez Mascaró, que sé que sí que me va a escuchar. Lo aprendí de él, luego le he conocido y me llevo muy bien con él, pero lo aprendí de él en un curso que tiene en la Llama School, que yo se lo he dicho ya muchas veces, pero lo digo también en la antena, que es maravilloso. Y él contaba en este curso una cosa a la que yo me he agarrado durante años en las redes sociales, que es, si te interesa a ti, pero te interesa como para gastar un par de días leyendo sobre eso, a otra persona le va a interesar. Uh-huh. Y me parece... Por eso yo no tengo nada anotado. Yo en redes sociales, en el mundo de la escritura trabajo de otra manera, pero en las redes sociales me dejo llevar mucho por el corazón y por las tripas. Si algo me resuena por dentro, empiezo a leer porque me interesa, porque de repente llego a algún lugar que digo, ostras, qué cosa tan interesante. Pues eso sé que a alguien más le va a interesar. Y a veces solo le interesa a un 2%, a veces le interesa a muchísima gente, nunca se sabe, pero es esta magia que tienen las historias, ¿no? De contar algo que es ajeno a mí, que me está contando a mí, y a la vez alguien se siente representado en una historia en la cual no estamos ni el lector ni yo. Entonces, yo quería meter mucho de eso. Cuando lo hablé con Leo, no sabíamos si recortarlo o no, Leo, mi editor, y decidimos dejarlo. Decimos que es un poco mi marca y mi forma de entender la escritura. Y a lo mejor hay gente a la que le molesta, a lo mejor hay gente que le gusta, pero yo soy así. Entonces, ahí queda. Te quería preguntar por una curiosidad, y es que me han gustado muchísimo los títulos de cada capítulo. Uh-huh. Son muy chulos. Gracias. ¿Te lleva mucho tiempo elegir los títulos? Porque a mí, por ejemplo, es lo que peor llevo, a poner títulos a cosas. Lo que peor he llevado es poner el título de la novela. O sea, vale. ¿Cuántos títulos? No sé cuántos, hay muchos capítulos, y entonces cada capítulo tiene un título y yo me lo paso fantásticamente bien, porque yo siempre pongo el título al final. Y el problema ha sido que no he conseguido encontrar algo chulo para el título final. Y aquí vengo a contar mis penas. Adelante. Como estoy en casa, 2 meses antes de la publicación, un poco más, 3 meses antes, vi que Jorge Díaz, al cual pido perdón desde aquí, porque hemos tenido muchos problemas los dos, vi que Jorge Díaz, uno de los integrantes de Carmen Mola, sacaba una novela que se llama El espía, Jorge Díaz, uh-huh, y en la misma editorial. Claro, cuando lo vi fue como, vamos a tener problemas. Uh-huh. Y hemos tenido problemas, ha habido problemas en una plataforma muy grande que envía cajas a casa que nos ha confundido. Uh-huh. Creo que él ha tenido más problemas que yo. Ha habido mucho lío. Y claro, yo lo hablaba con mi editor y decía, si es que ni siquiera a mí me súper encanta el título. O sea, podía haber elegido otro sin ningún problema. Pero ya era tarde y no había escapatoria. Así que nada, Jorge Díaz, desde aquí, perdón, y a ver si nos cruzamos y nos damos un abrazo y decimos, en qué mal momento elegimos los dos, casi un título igual, llamándonos casi igual. Mencionas a lo largo de la novela 2 cosas que me encantan, 2 autores que son de mis favoritos. Uno es Agatha Christie, uh-huh, y el otro George Orwell, uh-huh, con 1984, que es mi libro y mi novela favorita de siempre. Uh-huh. ¿Qué te gusta de ellos, de estos autores? De Agatha Christie la he aprendido a respetar muchísimo más haciendo esta novela. Agatha Christie me gusta, no lo voy a negar, pero es verdad que a veces digo, Agatha Christie, te veo moverte detrás para que, uh-huh, esto funcione. Y haciendo una novela que tiene algo de Agatha Christie en cierto sentido, he entendido lo difícil que es, lo complicado que es estar jugando con 2 barajas a la vez para enseñar lo que tú quieres, pero que el lector pueda entender algo que luego va a acabar de encajar y sin embargo no lo acaban de entender de todo. Entonces,
he aprendido muchísimo a respetar esos mecanismos que además ella creó, que fue casi la pionera en crear estos juegos literarios en los cuales se plantea una especie de misterio y los engranajes te van llevando, engranajes como de un reloj te van llevando hacia la hora adecuada. Y luego de George Orwell, justo lo estaba hablando ahora, hay una cosa que me ha fascinado, que he descubierto documentándome para la novela, y es que en la época de la Stasi, en el Berlín del Este de los años 70, el género más valorado y que la gente compraba como locos era la ciencia ficción. Uh-huh. Hay una memorabilia de ciencia ficción de los 70 en la Alemania Oriental maravillosa, porque es una cosa loquísima. Claro, me di cuenta de que, como está sucediendo ahora en este tiempo, en los procesos turbulentos políticos y sociales, la ciencia ficción es un salvavidas para mucha gente. ¿Y por qué es un salvavidas? Porque nos planteamos en esos mundos distópicos o que nos dejan un malestar. En todas las novelas o en casi todas las novelas, y ahí voy ahora a Orwell, lo que se plantea es que hay un héroe o una serie de protagonistas o de grupo que puede cambiar ese mundo, que tiene la posibilidad. Entonces siempre se habla del cambio en esos mundos, salvo en 1984. 1984 es una novela absolutamente triste, en la cual el personaje no tiene un hálito de esperanza, en la cual todo aquello que estamos viendo que está al alcance de su mano nunca llega a suceder. Y Orwell fue absolutamente descarnado al contar ese mundo. Y me parecía muy interesante para la Stasi, ¿no? Para ese mundo en el cual se suponía que te daban una libertad. He descubierto muchas cosas investigando, como por ejemplo el papel de la mujer dentro de la sociedad en la Alemania Oriental era increíble. Era increíble. La tenían muy desarrollada. O por ejemplo los niveles educativos eran mucho más accesibles para todos. Pero claro, había una trampa. Era que todo eso estaba promovido para que tú fueras hacia un lugar, para que estuvieras en ese 1984 en el cual te podían controlar, en el cual tú no podías elegir qué es lo que querías hacer. Y esa es la desgracia de 1984, que el personaje no puede elegir. Que antes cuando hablamos de cuando le das vida y puede ser contradictorio, claro, en la época de la Stasi, en 1984, las personas no podían ser contradictorias. Y eso es terrible. Claro. Eso es terrible. Hay algo que haces que me parece muy interesante en la novela, y es que a través de las palabras del protagonista, que está contándonos la historia, habiéndola ya vivido, y en muchas ocasiones ocurre algo o un personaje dice algo y el protagonista, el narrador, dice: esto en su momento se me pasó desapercibido, pero va a tener relevancia, y nos lo comentas a los lectores. ¿Por qué lo haces? Bueno, pues esto es una técnica que hay a mucha gente que le molesta, pero a mí me gusta mucho porque entendemos que no estamos leyendo, no sé, una novela en la cual los sucesos son reales, sino que hay una persona que me está tamizando la información, que él es el que dice: ahora te pongo esto, ahora no te pongo esto, que es el narrador. Y entonces, a la vez es personaje y a la vez es narrador. Y entonces, cuando hace eso, solo narrador. Dice: oye, un momento, te comento que esto es importante. Ojo, cuidado, dentro de unos capítulos vas a saber por qué esto es importante, pero ahora no te lo puedo decir porque mi personaje en ese momento no lo sabía. Entonces me parecía un juego literario muy, muy, muy divertido. Y además que tiene que ver mucho con el propio espíritu por eso decía antes, con el propio espíritu de la novela, porque el narrador, mucha gente no lo leerá así, pero el narrador es muy mentiroso. Cuando hablaba con los editores, yo decía: yo quiero que el narrador sea Nick Horby. Quiero que hable como en Alta Fidelidad, como en Picado, que son novelas que me encantan, pero a la vez no estamos hablando estamos hablando de problemas graves. No es que diga que en Alta Fidelidad no hay problemas graves, pero digamos que quería que el estilo fuera
muy liviano, pero de lo que se hablase, ¿no? Entonces, esa ruptura, esas rupturitas hacen que nos demos cuenta de que está mintiendo. Bueno, que está mintiendo. Vamos a decirlo así, que está contando su propia historia tal y como él quiere hacerlo. Que es al final lo que hace un escritor. En alguna entrevista te he escuchado decir que eres una persona que se despierta súper pronto y que para no molestar a tu familia te quedas en la cama escribiendo en tu cabeza. Sí. Cuéntame esto cómo funciona. Mira, esto lo he descubierto al tener hijos. Cuando tienes bebés, duermes poco, mal, y generalmente no puedes hacer ruido para no despertarles y dormir todavía menos. Y entonces, yo soy una persona que tiende a levantarse muy pronto, toda la vida. No me cuesta especialmente, pero también tengo que decir que no soy el rey de la fiesta, me voy muy pronto a dormir. ¿Y qué ocurre? Que cuando no quieres que tus hijos se despierten pronto porque luego van a estar cansados y va a ser horrible el día si le despiertas a las 6 de la mañana, tiendes a no moverte y a quedarte quieto en el lugar donde estés. Y ahí aprendí a escribir. Aprendí a escribir sin libreta, sin cuadernos, sin notas y sin nada. Simplemente intentando resolver problemas. Tú que decías antes de te dejas un problema para irlo resolviendo, muchas veces, esto se lo escuché a Brandon Sanderson, el escritor de ciencia ficción, que decía, a mí me encanta que la gente llegue tarde a mis citas, porque me deja mucho tiempo para escribir mentalmente y para ir resolviendo problemas. Pues eso es un poco lo que yo hago. Dejo pasar el tiempo resolviendo problemas. Tengo que decir que es mucho más agradable cuando solo tienes un proyecto o cuando estás metido en la novela, porque todo tu cerebro se recoloca para resolver esos problemas. Y yo me he levantado muchísimas veces diciendo, eureka, ¿no? No es que me haya levantado, no ha sido un sueño revelador, sino que he estado pensando sobre los problemas de la novela y luego lo he resuelto. Y ocurre una cosa también muy interesante en esas horas de vigilia, y es que no hay interrupciones. Yo soy una persona que lleva muy mal las interrupciones. Yo cuando estoy muy concentrado, estoy muy, muy concentrado y no quiero... Yo envidio mucho a esos escritores que dicen, no, me da igual, escribo en el metro. No, yo necesito estar plenamente concentrado. Y ocurre que es difícil en estos tiempos de móviles, internet y pantallas encontrar la plena concentración. Entonces, en ese tiempo es muy práctico. El otro es en la ducha. La ducha resuelve muchísimos problemas. Y entonces, claro, era muy bonito resolver todos estos problemas, desayunar con mi familia, llevar a mis hijos al colegio, volver y sentarme únicamente a escribir, no a pensar, porque ya había hecho el trabajo previo. Y yo no sé otros escritores, pero para mí son dos trabajos diferentes. Está el trabajo del pensador y está el trabajo del escritor. Y el pensador tiene que adelantarle el trabajo al escritor, porque si no el escritor no puede hacer nada. Y entonces encontré esta manera que me ha funcionado, al menos para sacar el trabajo adelante. Luego ya que esté bien o no, eso no está mal. Pero el método me funciona. La novela arranca con, creo que es una cita textual, diciendo: las primeras palabras de un libro son las más difíciles de escribir. ¿Qué hay de las últimas? Es curioso porque esas son las últimas palabras que escribí. Esas son las últimas que escribiste, qué bueno. Había otro comienzo y no se salía mucho en la trama, pero había otro comienzo y no me gustaba. Y sabía que, lo que digo, que esas primeras palabras son importantes porque son la puerta introductoria a que alguien se quede leyendo o no. Y entonces le di muchas vueltas. Ya estaba todo hecho, todo, absolutamente todo. Y en el último minuto voy a decir que tengo que hacer esto que he hecho durante toda la novela, que es poner mis problemas como escritor en el texto, no en el subtexto. Y dije, es que me están costando horrores escribir estas primeras palabras. Así que no voy a desperdiciar ni un segundo más en pensar qué palabras son, que es lo mismo que dice el narrador, sino que voy a dejar fluir la historia y que entres abiertamente en ella. Y ojalá sea así. Ojalá la gente llegue a esas primeras palabras y entre directamente en la historia. Yo creo que funcionan muy bien. Yo me permitieron entrar de lleno en la historia de El escritor y la espía de Jorge Corrales por Planeta, ¿verdad? Planeta, sí. Jorge, un placer. Un placer enorme estar aquí, Paul. Mucha suerte. Gracias.
Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción y realización, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Julio Barrejón, interpretada por Ana Álvarez Prada. El episodio de hoy ha estado patrocinado por el Máster en Escritura del Guión Audiovisual que organiza el GAC, el Sindicato Catalán de Guionistas, junto con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lleida. Recuerda que este máster puedes estudiarlo presencialmente en Barcelona o de forma online. Los profesores son guionistas que han escrito películas como Wolfgang o Los Tortuga, programas como Està passant o Tu cara me suena, series como Desaparecido, Coses que pasen, Sala Polivalent, Yo Mai Mai. Es ya la 6ª edición de un máster que podemos empezar a llamar veterano y existen varias ayudas económicas, algunas de las cuales llegan hasta el 50% del coste de matrícula. Las preinscripciones ya están abiertas y tienes toda la información en la web www.masterguion.es. Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es o en el teléfono de España 613 006650.